Vamos a presentar a un querido doctor nuestro, podemos llamarle así, aunque hace muchos años él no está acá en Rosario. Es el doctor Eduardo Bruera, médico argentino, oncólogo, especialista fundamentalmente en cuidados paliativos. Es un número uno en eso, es como que lo empujó. Algunos dicen que es el Messi de los cuidados paliativos. Mirá lo que te estoy diciendo. Es actualmente director y fundador del Departamento de Medicina Paliativa, Rehabilitación y Medicina Integrativa del Anderson Cancer Center en Houston, donde trabaja desde 1999. Bueno, no es perder tiempo, todo lo contrario, es ganarlo, pero tiene una trayectoria tan grande que me costaría sinceramente poder resumirla. Es doctor honoris causa en la medicina de la Universidad de Montreal y de la Universidad Internacional de Cataluña, y bueno, tiene que venir también, supongo yo, en cualquier momento de nuestra universidad donde se formó el doctor Bruera. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Doctor? Hola, doctor. ¿Doctor? ¿Me escucha bien? Ah, ahora sí, qué susto que me Así, dio. perfecto. Encantado. Bien, Encantado. ¿cómo está usted? Bien, gracias. Muy bien, por suerte. Bueno, doctor, ¿todavía no tiene el doctorado honoris causa de nuestra Universidad de Rosario? No, Pero es no, una todavía no. distracción nada más. Nada más, así que Bueno, vamos a sí, hacer todo sí. lo posible porque lo queremos acá también tener un ratito. Bueno, encantado. Sabe que ahí también se recibió mi papá, así que los dos somos de ahí. Ah, mire, cuéntenos un minutito nomás su historia de familia médica. ¿Cómo llegó a esto, doctor? Sí, mi papá era cardiólogo y, bueno, hablábamos en la comida, a la hora de comer hablábamos de las cosas que él veía. Él era muy humanista, él Ujú. visitaba a los pacientes en las casas y hablaba de las experiencias de los pacientes, y eso a mí me entusiasmó mucho, y entonces decidí estudiar medicina. A mi mamá no le gustaba porque en Argentina el médico trabaja muchas horas y no siempre se le paga muy Mm, bien, ujú. entonces ella quería que estudiara negocios y esas cosas, y entonces yo con el triciclo le decía, me voy al hospital, y mi mamá decía, no, 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 vas al banco. Y yo decía, bueno, voy al banco, pero después del banco paso por el hospital. Y entonces Ay, al final qué estudié hermoso. medicina. Ay, qué lindo. ¿Usted tiene hermanos, doctor? Tengo una hermana 2 años más joven que yo que debe estar escuchando ahora, Ay, qué que está lindo. en Rosario. Bueno, mándele un beso grande a su hermana. Doc- Gracias, un Mm, abrazo, Marichu. qué lindo. Usted sabe, usted sí lo sabe, que muchos años atrás la radio también tenía esa misión, ¿no? La misión social de cuando los caminos no y el tiempo no lo posibilitaba, se mandaban informes entre las familias desde la radio, ¿no? Como ahora nosotros amorosamente lo hacemos, pero para con su hermana. Eh, Sí, sí, Doctor, claro. usted esto decía que algunos lo llaman el Messi de bueno de la medicina paliativa. Sí sabemos que de los cuidados paliativos, que usted es un pionero en esto. ¿Nos cuenta, por favor, qué es la medicina de cuidados paliativos? ¿Qué le aporta al paciente los cuidados paliativos? Sí, muchas gracias. Eh, lo que aprendimos a lo largo de los años es que las enfermedades, no solo el cáncer, que es la especialidad en la que yo me especialicé al principio, sino que otras enfermedades que terminan por eh, llegar al final de nuestras vidas, como la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, la insuficiencia pulmonar, todas esas enfermedades están acompañadas de un gran sufrimiento, un sufrimiento físico, un sufrimiento emocional, sufrimiento espiritual, sufrimiento social de familia, y la medicina no tenía una forma adecuada de encarar ese sufrimiento. La medicina tenía una forma de encarar el diagnóstico y un poco los tratamientos que se hacían para la enfermedad, pero no estaba tan enfocada a las personas. Y entonces lo que aprendimos con la medicina paliativa es que es muy importante, no es tan importante la enfermedad, sino la persona, y a encarar todo el aspecto del sufrimiento que acompaña
a esa enfermedad. Entonces, en lugar de reemplazar al oncólogo, al cardiólogo, al respirólogo, lo que hace el paliativista es acompañar al paciente durante ese trayecto y ayudar a aliviar el sufrimiento innecesario. Desgraciadamente, cuando estamos enfermos, vamos a tener sufrimiento, que es imposible de evitar completamente. Ahora, pero hay mucho sufrimiento innecesario que se puede mejorar. Doctor, a propósito del sufrimiento innecesario, un ejemplo, ¿qué hace los cuidados paliativos para que ese sufrimiento desaparezca, por ejemplo? Bueno, lo primero que hacemos es conocer al paciente y empezar a preguntarle sobre todos los síntomas que tiene en este momento. Si tiene falta de aire, si tiene fatiga, si tiene dolor, si tiene falta de apetito, si tiene náuseas, si tiene depresión o ansiedad, si está triste, angustiado. Y a partir de esa evaluación, que es lo que más se utiliza en el mundo es un instrumento, que es muy facilito, que lo hace en un minuto el paciente, que ese lo hicimos nosotros, lo desarrollamos nosotros. Ajá. Y se utiliza por todos lados, se utiliza en Rosario también, sí. Y que entonces eso en un minuto permite que uno se conozca un poquitito, un pantallazo de cuáles son las causas más frecuentes del sufrimiento de este paciente, del señor Don Juan. Y a partir de ahí uno empieza a explorar un poquito más si tiene dolor, si tiene falta de aire, si tiene angustia, las causas, las razones, a permitirle que exprese, y ahí se sale un plan de tratamiento personalizado para Don Juan. Claro. Es decir, ¿cuáles son las... Doctor, perdón la interrupción. Es decir, nosotros, cada uno de nosotros tenemos nuestra fuerza a veces inexplorada, si cabe la palabra, y ustedes lo que se encargan, o quienes lo practican, es de trabajar sobre esos puntos en donde nosotros mismos podemos ir más allá del dolor, o no lo entendí bien. Perfectamente. Uno no solamente utilizamos remedios, utilizamos analgésicos, por ejemplo, los opioides, que son los que tenemos de hace 5.000 años, que son los mejores tratamientos para el dolor, pero también tenemos una cantidad de remedios y tenemos además la relación que estamos estableciendo con el paciente y el sentido que él encuentra a la vida en este momento. No solamente es cuestión de aliviar el sufrimiento innecesario, sino que también es cuestión de ayudarlo a Don Juan que empieza a hacer cosas que podría hacer. Si ya no puede ir a andar en bicicleta, ahora puede jugar al dominó con los amigos, o puede sentarse en la vereda, o puede hacer otras cosas, ir con la familia a pasear a algún lado, ir a pasear en el auto. Es decir, empezar a encontrar fuentes de sentido de vida que están perdidas, porque cuando nos agarramos una enfermedad es como que nos atropella un camión, perdemos un poquito, mucho nuestro sentido de la vida, nuestro sentido de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, y un poco el asunto es restaurarle al paciente aquello que le da sentido y le da bienestar a su vida diariamente. Doctor, yo me imagino, si tuviese que atravesar hoy un tema así, la pregunta que le haría al médico mío, le diría: doctor, ¿hay alguna chance para los tratamientos normales o no? Porque a partir de ahí reestructuraría mi vida, o lo que más o menos queda de ella. ¿Se puede, se puede contestar desde la medicina esta pregunta? Esa es una importante pregunta porque lo que pasa, María Herminia, es que la medicina evoluciona y cosas que hace 5, 10, 15 años hubieran resultado en que la persona no tenga ningún tratamiento posible, hoy tienen un tratamiento posible. Entonces, es muy importante que nosotros, los que trabajamos en cuidados paliativos, estemos en contacto frecuente con el oncólogo, cardiólogo, el respirólogo, y evaluemos para Don Juan hoy qué tratamientos realmente útiles hay y qué tratamientos de poca utilidad existen. Y ayudarlo a Don Juan a que decida, y que decida, diga, porque en algunos casos, si él vive en un pueblo que está a 3 horas de Rosario y tiene que venir una vez por semana o cada 2 semanas, llega un momento en que para esa persona tomarse el colectivo y venir a Rosario es una fuente de sufrimiento enorme. Y ese aspecto
que la biología médica no siempre incluye, nosotros tratamos de que ayude y que don Juan tenga el derecho de decir, mire, doctor, yo le agradezco mucho, pero este tratamiento a lo mejor me prolonga la vida un mes, pero me está causando un sufrimiento crónico muy grande, o no puedo ver a mi hija, o no puedo estar en mi casa. Y hay algunas cosas entonces que son parte de nuestra decisión como personas, que a veces los pacientes no siempre están seguros de que eso pueda participar en la decisión. Y entonces, por un lado, conocer el verdadero pronóstico de esta enfermedad con el conocimiento, digamos, biológico y científico de hoy. Y en segundo lugar, el contexto. ¿Vale la pena tratarlo a don Juan con esos tratamientos que están disponibles hoy? Que él decida, una vez que le damos toda la información, y ayudarlo, acompañarlo. Lo más importante es estar con él, lo más importante es no abandonar a don Juan. Ujú. Claro, yo pensaba, ¿no? Desde muy chica alguna vez pensé que el día que parta, como todos, me gustaría mucho que alguno de mis afectos me tomen la mano. Sí, sí, sí. De alguna manera usted está diciendo eso, no que uno muera solo, sino, bueno, rodeado de lo que fue lo más preciado de su vida. Sí, eso es lo que más valoramos cuando llegamos, y lo que lo veo yo con los pacientes regularmente, ¿no? Que Ujú, cuando ellos empiezan a hacer sus reminiscencias y lo que vivieron, está todo relacionado con conexiones personales, conexiones emocionales. Eso es lo más importante. Entonces, la presencia de quien me acompaña es importante, y si no hay quien me acompañe, uno de nosotros siempre vamos a ayudar a que la persona no muera sola, que la persona esté con alguien a su lado. El COVID nos trajo todas esas tragedias de gente que estaba un poquito aislada porque no se le permitía a la gente eh, entrar, a visitar, a pasar ujú, tiempo, ujú, tratábamos siempre de que hubiera alguien con el paciente para que la familia que no podía entrar se sintiera como que no estaba abandonado el ujú. paciente. Do- Y también aprendimos cosas electrónicas, el telefonito, el WhatsApp, el mm, FaceTime, la forma en que la gente electrónicamente pudiera entrar ujú. a estar un poquito con esa persona ausente. Doctor, a lo largo de su trayectoria, eh, ¿a cuántos pudo sostener de la mano y con qué sensación se quedó? A mí en general la práctica de la medicina paliativa me ha reconciliado mucho con la naturaleza humana, Ah, porque nosotros estamos acostumbrados a que aparezca mucho en las noticias que la gente es mala, que la gente es negativa, que la gente es cínica, que la gente nos va a hacer daño, que la gente nos va a causar todo tipo de problemas, y esa gente existe, sin duda, pero son un porcentaje muy bajo de la gente. mm, El porcentaje más grande de la gente que nos rodea hoy, si yo miro alrededor, son gente que trata de encarar su vida de lo mejor posible. Somos todos heridos que vamos a trabajar, es decir, la gente tiene problemas físicos, problemas familiares, y sin embargo, a la mañana se levanta, sale, trabaja y trata de ayudar a la gente alrededor de ellos. Y la enfermedad causa una sensación así. Tanta gente que encara una enfermedad que va a terminar su vida, eh, quiere ayudar a los demás, quiere hasta reconfortar a los que lo acompañan, y inclusive participar en la investigación, un legado de ayudar a otros. Es decir, que a mí me reconcilió mucho con la naturaleza humana y me dio una sensación de que la positividad del espíritu humano es mucho mayor de lo que leer el diario todos los días nos indicaría. mm. Doctor Marcos Pereira lo saluda, buenos días. Hola, Eh, buenos días. un placer. Viendo ¿le gusta el fútbol a usted, imagino? Me encanta, Bueno, porque sí. veo en una declaración de un par de meses atrás en un diario de Córdoba que usted utiliza un término, o utiliza el ejemplo del fútbol para, me parece, poner blanco sobre negro sobre el tema de, yo, volviendo al fútbol, que sería un clásico, la medicina paliativa en contra o ponerle un freno a lo que sería el ensañamiento terapéutico, el decir, bueno,
vamos con todo Y no importa el arsenal, claro. que bueno, lo importante es sobre todo... La enfermedad y no el paciente. Y facturar, ¿no? Me parece, no sé si voy bien con esa definición. Claro, exactamente. Lo que usted plantea es que en todos los tratamientos del mundo, hasta cuando yo tomo una aspirina, porque me duele la cabeza, hay un balance entre lo bueno y lo malo. Y no existe ninguna situación que sea totalmente blanca o totalmente negra. Y por lo tanto, yo no tengo ninguna obligación de recibir un tratamiento. Yo soy yo. Y es importante volver a esa armonía en la cual la decisión de hacer un tratamiento de algún tipo o de no hacerla reside fundamentalmente conmigo. Y nadie me conoce igual que lo que yo me conozco. Es decir, si a mí me molesta, hay pacientes que les encanta ir al sanatorio, al hospital, porque se sienten acompañados, se sienten ayudados, sienten que hay gente, pero hay otros pacientes que tienen terror, que odian toda la experiencia médica y todos somos distintos. Entonces, hacer esa decisión en forma personalizada es lo más importante y permitir al paciente y la familia la capacidad de esa decisión personalizada y que no hay ninguna decisión buena o mala. La decisión buena o mala es la mía, la que es buena para mí. Claro, la que yo siento, ¿no? La que yo siento. Doctor, ¿se estudia esto en las universidades nuestras, en las del mundo? ¿Hay una orientación hacia el médico que se dedique a esto? Desgraciadamente no tanto como debería haber, María Herminia, porque todos hemos nacido y para ayudar a nuestro nacimiento tenemos cátedras de obstetricia y ginecología y tenemos un montón de experiencia clínica y profesores y demás, pero 100% de nosotros nos vamos a morir. Algunos antes que otros, pero todos nos vamos a morir. Y en realidad se debería prestar la misma atención a estudiar, aprender, enseñar todo el proceso del fin de la vida. Y no existe en la mayoría de los lugares cátedras demasiado establecidas. Yo tuve la suerte de trabajar en algunos lugares donde un poco me aceptaron, pero no era una cosa, y sigue siendo hoy en día una cosa que sea de lo más sexy de la medicina, que me da lástima porque, como decía nuestro colega, a veces el problema son los intereses económicos y demás, y bueno, la medicina paliativa no da remedios caros, ni hace estudios demasiado caros, es una sistema. medicina de contacto humano. El sistema ahorraría mucho implementándola, ¿no? Implementándola. En los cuidados enormes cantidades de dinero. Y eso es una cosa que es interesante porque en un momento que la medicina se está encareciendo, un médico trabajando muchas horas por día, lo viene a ver don Juan y está recibiendo un tratamiento muy costoso para su cáncer. Y el médico tiene dos opciones. Una opción es empezar a hablar con don Juan de su sufrimiento, de su enfermedad y de que en este momento lo mejor es pasar a un tratamiento de síntomas y quedarse tranquilo. Eso le va a llevar a ese médico 45 minutos, 50 minutos. La alternativa, teniendo la sala de espera llena de gente, es decirle, bueno, don Juan, vamos a probar un mes más con este tratamiento. Y ese mes más puede costar 10 o 15 mil dólares que van a parar a la farmacéutica americana o de donde sea que produce el remedio. Y ese paciente en ese mes hace alguna complicación, termina en el hospital, termina en terapia intensiva y termina su vida. Y no en la forma mejor, y en realidad si el médico de paliativos o si el médico ese le dijera, se lo voy a mandar a Bruera, mire, don Juan, lo voy a mandar a Bruera que él va a ayudarlo, va a hablar con usted y demás, y yo veo al paciente ese paciente hubiera transicionado de recibir todos esos tratamientos innecesarios y costosos y hubiera prevenido terminar en la terapia intensiva, hubiera terminado su vida en su casita. Entonces, es importante promover entre las autoridades de salud que esto existe y que ellos pueden ahorrar mucha plata con esto, porque le está pagando a un rosarino por atender a otro rosarino, en lugar de pagarle a la compañía Siemens o a la compañía AstraZeneca y demás, ¿no? Doctor,
¿Le ha tocado dentro del tema de los cuidados paliativos que pacientes le digan o llegan diciéndole, bueno, yo no sé si en dónde, pero yo quiero una práctica de eutanasia? Sí, pasa que el paciente llega con un muy bajo sentido de la vida. Pasa que el paciente, muchas veces, desgraciadamente, para el momento que nosotros vemos los pacientes, ya han sufrido síntomas, a veces por semanas, por meses, y no se los ha tratado, y además tienen una desesperanza con respecto a su tratamiento, están muy desorientados, muy angustiados, y muchos de ellos dicen, mire, la verdad, doctor, yo así, viviendo así, yo no quiero vivir así, yo prefiero que usted me dé un tratamiento y me haga terminar mi vida. Y en general, la gran mayoría de las veces, cuando el enfermo dice eso, el enfermo está un poco pidiendo ayuda, está llegando desesperado de que el sufrimiento físico que no está siendo bien manejado, el sufrimiento emocional, y entonces lo que yo realmente le digo, vamos a trabajar, don Juan, déjeme verlo un par de veces más y vamos a ver cómo estamos las cosas y si lo hacemos, que usted pueda ir tranquilo al baño, que usted pueda sentirse sin dolor, que pueda empezar a caminar, que pueda empezar a ver a la hija, y empecemos a hablar del sentido que usted puede encontrar en la vida. Generalmente esa sensación desaparece completamente y ya el paciente me dice, mire doctor Brera, yo le dije algo la otra vez, no me lo tomó en serio, gracias a Dios, ¿no? Porque por eso estamos acá juntos hoy, pero muchas veces la sensación de que la vida no tiene sentido es hasta una forma de poder vivir. Es decir, claro. A veces, a mí se me pinchó una goma con 30 grados bajo cero una vez allá estando en Canadá y venían los camiones y yo tenía que cambiar la goma y yo decía, bueno, era el medio de la noche y yo decía, si yo me tiro abajo de uno de estos camiones, el sufrimiento que estoy pasando ya se pasa. Claro. Y eso me dio la energía de cambiar la goma y poder irme para mi casa. Entonces, yo creo que a veces uno tiene esas sensaciones. Es normal que como personas tengamos el momento que digamos, esta vida no vale la pena vivirla. Y el objetivo nuestro es cómo hacemos para volverle a don Juan ese sentido a vivir y el sentido que tiene para su familia y para su gente querida. Y usted está haciendo lo que tiene que hacer el médico, escuchar. Que sí es sobre todo aquel viejo médico de pueblo que tenía más tiempo para escuchar y bueno, usted lo está haciendo en el final, pero es volver a hacer lo que se hace al principio, cuando se inician las consultas, ¿no? Exactamente, yo creo que eso es tan importante. Yo me acuerdo mucho de chico de mi papá, hablábamos de medicina, pero de lo que él me hablaba era que había esta persona que cada vez que viajaba a Europa y lo que uno que le contaba es lo que había comido en una ciudad y después había comido en otra ciudad y después había comido en otra ciudad y se olvidaba que él era el cardiólogo que le había dicho que no tenía que comer tanto. Y otra persona que le regalaba un caimán embalsamado y él lo guardaba en el ropero de su oficina y tenía un montón de cosas que le habían regalado que él las sacaba cuando llegaba el paciente, para que el paciente viera que estaba eso ahí, y ya después lo guardaba cuando el paciente se iba. Y yo aprendí un poquito de ahí, ¿no? Y los argentinos somos muy buenos para eso, tenemos mucha capacidad de conectar unos con otros, y creo que por esa razón tener acceso a médicos que me ayuden en ese sentido y como paciente o como familiar de paciente pedir acceso a ese tipo de médico es tan importante para la calidad de vida de la familia y de la persona, ¿no? Doctor, estamos conversando con el doctor Eduardo Bruera, es nuestro, es rosarino, Mariucci, ¿no? Es una hermana que seguramente estará escuchando. Marichu. Y muchos oyentes que ya se aprenden y dicen que qué hermoso, qué bueno, qué lujo escucharlo. Doctor, Matilde Bruera también le mando, claro, su prima, un abrazo grande. Claro, exactamente, un abrazo muy grande para Matilde, bueno, gran persona y gran colaboradora de la Argentina. Claro que sí, vamos a hacer todo para que usted venga. La excusa va a ser el honoris causa, pero es nada más que la excusa, es para que venga. Doctor, la última pregunta. Usted una y otra vez en mi oído resuena sus palabras, el sentido de la vida. ¿Cuál es el suyo? El sentido mío, en general, bueno, uno tiene un sentido
un sentido personal, que es el sentido de qué hago yo, como bien hablaba nuestro colega señor Pereira, para mí parte del sentido de la vida es mirar fútbol. Y me gusta mirar fútbol y me gusta comer empanadas y me gusta salir a trotar un rato y por supuesto me gusta haber tenido 3 hijos y haber vivido la vida, pero también la vida necesita un sentido profesional, necesita que yo sienta que mi contribución al mundo ha dejado algo que persista más allá. Y para mí el sentido que yo encontré fue el sentido de cambiar el fin de la vida de los pacientes y la familia que quedaba aquí, y también de haber tenido la ventaja de poder ayudar a un montón de otros médicos que están dando vuelta por ahí, que van a seguir muchos años después de que yo me vaya, y que como yo les digo a ellos y los amenazo, alguno de ellos le va a estar responsable de tratarme a mí, así que ojo, aprendan bien porque quiero que me traten bien, ¿no? Claro. Un placer, como siempre, que podemos conversar con usted, ¿eh? Un placer enorme. Bueno, muchísimas gracias, María Herminia, señor Pereira, y por supuesto yo contentísimo de ir para allá, pero siempre y cuando María Herminia nos cante unos tangos. ¡Ah! Bueno, se va a dar, se va a dar. Bueno, encantado. Un placer, gracias. Bueno, gracias, adiós. El doctor Eduardo Bruera, médico argentino, oncólogo, especialista en cuidados paliativos, el Messi de los cuidados paliativos, ¿eh? Es director y fundador del Departamento de Medicina Paliativa, ha recibido distintos doctorados honoris causa en el mundo. Bueno, esperamos el nuestro aquí. Joyería y relojería España, desde